Parece que me he encontrado un drop, mira. Mira cómo es el agua hoy. Transparente, verde. Pero creo que estos son los únicos dos hoteles que hemos visto. Vamos a conocer una nueva parte de Noruega, se llama Hitra. Qué fuerte, estaban haciendo, parece que se... Yo creo que se puede ver bacterias. Si escuchan noruego, ahí se escucha. Al parecer encontrarás un bowling. Lo único que a Anastasia sí que le duele la mano. No sé si es del peso de las bolas, pero... De las bolas. Estamos en una localidad llamada Hitra. Hemos parado recién a esta cafetería para comprar café y vemos que está un poquito artesanal e interesante. Entonces, Sí, la verdad que apetece probar. Aparte, el olor que echa ahora mismo es provocante a comer cosas. Aquí parece que también sirve aparte de café, burger, salad y drink. Cosas artesanales como tipo así. Y eso es con canela. Wow, este está muy bueno. Y aparte tiene pasteles artesanales. Yo lo que quiero es un café negro con un poco de leche. Correcto. ¿y qué más? ¿Vas a pedir algún dulce o no? Voy a ver, tú pides, ¿tú qué quieres? Bueno, yo lo cogí café, que me encanta el café. Y la verdad que me apetece, mira, hay muchos croissants y tal, la verdad que eso es todo engordante, demasiado. Pero lo que a mí me apetece son como tipo galletitas. Ricky cogió helado artesanal. Vale. Parece que este helado es artesanal, Toma. entonces quiero probar. Helado de vainilla con brownie. Aquí unas galletitas que son también artesanales. La aventura de hoy va a estar sumergida en el que vamos a conocer una nueva parte de Noruega. Se llama Hitra. Más o menos para irles dando en contexto, esta es la zona que vamos a explorar. Desde Trondheim hasta acá son aproximadamente una hora y media, 2 horitas, ¿no? Cuando vimos Hitra nos llamó la atención porque esta zona se dedica mucho a la pesca. Muchas fábricas incluso de producción de salmón en esta zona. Como hay mucha materia en cuanto al pescado, al salmón, y también empresas que se dedican a esto, a la extracción del salmón y posteriormente luego a su venta. Nos pareció... Aparte que hay mucha naturaleza aquí. Sí, igual conserva esa característica de Noruega que está con mucha naturaleza. Hemos pagado 143 coronas por el heladito, el café y la galletita de Anastasia. Miren en la cafetería lo que encontramos. No sé si están en venta, pero sí que están mostrando un poco más productos locales. Mira, este collar, 598 coronas. A ver, no es nada barato, ¿eh? Aquí está el precio, mira. Creo que este es 2800 coronas. Wow, 2800 coronas este. Sí, 2600 este. Se supone que estarán hechos de algún tipo de piedra o algo que valga ese precio, porque 2800 coronas es esto en euros para que tengan la conversión ahora mismo. Todo esto está en venta. Salimos de la cafetería, se llama Nubak Gallery. Lo que encontramos también al frente es el hotel. Se llama Dolmusden. Madre mía, no puedo ni pronunciar. Los nombres aquí en Noruega, eso vas a sufrir. A veces son complicados de pronunciar. El hotel está en medio de la nada. En Hitra hay 2 hoteles, que es uno que es este y hay otro. Pero creo que estos son los únicos 2 hoteles que hemos visto que nos salen como que en Booking, en teoría. en Booking y a los alrededores de este pueblo. Parece que está vacío, pero no creo que está tan vacío. Bonito. Mira, puedes comer por 398 coronas, puedes comer. Hay cosas para turistas. No entiendo por qué son tantas, en qué idioma es. ¿Y esto qué es? Es una mapa.
Al parecer aquí también como que hay como un gimnasio. Al parecer. Sí, yo lo he visto Ofrecen como en Booking servicios que de hay gimnasio. gimnasio. Que aquí sale el cartel del túnel. Y del túnel ahora vamos a explicar con Gender. Ahora no. ¿Por qué? Ahí es gimnasio. Un gimnasio, pero chiquitito, Es increíble que en cualquier parte del mundo, hasta en un pueblo chiquitico, te encuentres una sala, aunque sea pequeñita, para hacer ejercicio. Eso es siempre una buena señal. Está de 7 a 12 abierto. Trim Room se llama. Qué bien. Y el precio de la noche que he mirado en Booking vale 1.660. Por ejemplo, queremos quedar esta noche aquí, tenemos que pagar 1.660 coronas noruegas. Sobre el túnel, lo que quería contar también. Al parecer en esta zona hay una especie de túnel que está en obra y eso comúnmente lo vas a ver mucho en Noruega. Noruega se caracteriza por tener muchos túneles para poder acceder a toda esa naturaleza, a esos paisajes bonitos que te ofrece Noruega. Ellos están siempre en constante construcción de túneles y te puede pasar que los túneles estén en obra y tengan como que un horario de apertura y de cierre. Este particular está en obra, está en construcción y como está en construcción, en ciertas horas cierra. Pone de lunes a viernes, cierra a las 8:30 hasta las 6 de la mañana el día siguiente. Entonces, quien está en una parte y tiene que pasar el túnel, puede hacer que se quede atrapado y no puede pasar el túnel. Correcto, tiene que tener cuidado en eso y tener la información concreta. Puede pasar que si necesitáis cruzar para aquel lado del túnel, no podáis hasta la hora que lo vuelvan a abrir. Entonces, justo empezamos a caminar por detrás del hotel, ¿no? Este es el hotel y hay este hermoso parque como para tú sentarte y que los niños también jueguen. Y me parece algo muy curioso también, es que si sigo subiendo y caminando un poquito más, me encuentro en una zona de puras cabañitas. Está todo muy tranquilo, yo creo que hago hasta eco de lo que estoy hablando. Y miren las cabañitas, el techo característico de paja y está todo así, todo muy tranquilo. La gente sale como que a caminar y aprovechar el sol que hace hoy, por ejemplo. Son detallitos que te da Noruega, que cada vez nos sorprende aún más, porque a pesar de estar en cualquier pueblo random, tú te encuentras una naturaleza tan bonita, y si la combinamos con que hoy hace sol, está brutal. La única persona que está haciendo ruido en este caso soy yo ahora mismo, porque voy a intentar caminar hacia aquí a ver qué hay, qué encuentro. Son especies de cabañitas donde está todo tan tranquilo, pero tan tranquilo, ¿sabes? Parece que me he encontrado un dron, mire. ¿No será este dron de Anastasia? Ah, mira, si Anastasia está ahí. No lo había visto, la verdad que no lo había visto. Está aquí Anastasia y va a tirar el dron ahora mismo. Aquí son casitas muy chulas, en serio. Pero este es como que la 101. Sí, pero son como tipo cabañitas que hemos encontrado dentro de ese hotel. Son cabañitas, ¿no? Y como que cada cabañita tiene su entrada, ¿no? Con ventanas grandes, así tipo noruego, muy bonito, la verdad, el espacio. Mira, ahí está otra. Con estas vistas y todo lo que te ofrece aquí este lugar, tú te vienes aquí a descansar y vas a encontrar esa paz que quizás en sitios o ciudades grandes no vas a encontrar, porque ahí hay mucho ruido. ¿No te parece esto todo familiar, esto? Así como que está diseñado venir, para la familia. Claro, así, venir todo. con coche, venir con caravana, aparcar, hombre, tener como acceso directamente a la casita. Es familiar, y aparte los noruegos creo que les gusta mucho la entrada propia, o sea, como que las casas. Entonces no es como puro apartamento, ¿no? Como que ellos te crean los ambientes, pero te crean diferentes ambientes. Desde una entrada muy pequeñita hasta un sitio donde te puedas sentar a comer.
que les damos, que a pesar de que vean que hace sol, Sí, hace viento. hace viento y empieza a hacer frío en ocasiones. No crean que porque hay sol no les vas a hacer un poquito de... Si hace viento van a tener frío, pero cuando hay sol en Noruega ustedes tienen que salir a conocer, porque es muy bonita, pero muy bonita cuando hay sol. No todo el tiempo hay sol, así que si hace un día de sol, ustedes tienen que salir. De hecho, que puede ser que tú ahora te vas al baño y sales y empieza a llover. Correcto. Como pueden ver que está todo verde y aún estamos en septiembre. Estamos en septiembre, pero aún la tenemos todo verde. Dicen que pronto va a llegar ya la temporada de invierno, porque aquí los inviernos empiezan muy temprano. Entonces nosotros vamos ya en dirección hasta el otro punto y nos vamos a ir a ver allí ya cuando estemos ahí llegando. Por el camino hemos encontrado un camping muy chulo, una naturaleza muy bonita. Mira, aquí lo vemos, ahí está el camping y aquí está sitio para la pesca, porque no vamos a olvidar en Noruega, pero más en los sitios donde estamos, que es primordial la pesca. Entonces aquí está todo listo para que tú puedas pescar. Tenemos aquí todo especial, de hecho que se puede incluso cocinar. Aquí puedes comer y cocinar tu pescado, ¿vale? Y puedes hacer como una barbacoa y tal. Y ahí vienen los barquitos, se aparcan. Y esto no lo sé qué es. No lo sé qué es, pero yo pienso que es amarre de barco. Aunque no tiene sentido porque aquí falta un trozo para llegar a la tierra. Ahí de lejos lo vemos dos barquitos también que más probable están pescando seguramente. Y el sol hoy nos acompaña mucho. Y todo está muy bonito. Si tuviésemos esas para pescar, yo me iría hoy incluso para pescar. Aquí, como vemos, también lavadero. Puedes lavarte las manos o incluso si, mira, hay toilet, hay baño, puedes irte al baño y más probable incluso puedes ducharte. El precio de 2024, esos son los precios y puedes pagarte con el VIPS, que es un sistema a través de móvil, tú lo pagas. Y aquí tenemos los baños y creo que hay las duchas también. Ese es el baño. Como vemos, todo está limpio. Y esa es más probable la ducha, correcto. Esa es la duchita, está todo limpio. Pero es así, hace frío un poco aquí, porque normalmente en los baños hace calor, pero aquí hace frío. Y hay una pareja que está detrás mía. Parece que el hombre acaba de venir y intentó pescar. No lo sé si pudo pescar algo o no. Pero en teoría, no lo sé si el camping a ti te ofrece estos barcos. Pero yo pienso que puedes bajar y usar estos barcos para ir a pescar. De hecho que si vemos aquí también hay como tipo para lavar los peces. Cuando tú lo pescas, traes aquí y puedes limpiarlo. Lo limpias y te lo llevas a casa casi listo. Mira cómo es el agua hoy. Transparente, verde, pero muy transparente. Esta es la casita que está abierta también, pero no sé qué hay ahí. Creo que ahí dentro hay como, aquí es como frigorífico. Ah, mira, qué bonito. Como un bar. Ah, mira, tú puedes usarte, o quizás te lo alquilan. Y eso es como un mini comedor que puedes sentarte aquí, comer, que está muy cookie. Y de hecho, quien está alojado en el camping puede cocinar, hacer su café, ir a pescar. Todo, tiene de todo. Bombona, gas, tienen de todo. Puedes ir a pescar y ya está. Y así es
Tú lo encuentras en muchos lugares así. A quien le gusta pescar, tenés que venir a Noruega, porque aquí está todo casi gratuito y todo está listo para eso. Por el camino también encontramos una tienda, es una tienda pequeñita, se llama Boutique Salmón Hitra, está en medio de la nada también, de la carretera. Hello. It's open. Ah, no, why? Why? Because this is private property. Bueno, no sé si tengo mala suerte o qué, pero sale un hombre y me dice, eso es la propiedad privada, no sé qué, no sé cuánto, que no se puede grabar. Y yo digo, bueno, pero no era shopping, no era como que una tienda de salmón. Yo digo, bueno, pero eso es una tienda, por eso estoy grabando. No, eso es para ti una tienda, pero para mí es una propiedad privada. Y no se puede grabar porque me tienes que pedir permiso, bla, 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 bla. En cierto caso sí que puedo imaginar que tiene razón, que en algunos sitios es cierto, hay que pedir permiso. Yo sinceramente quise tan simple grabar la tienda, nada más, sin ninguna intención. El chico salió diciendo que no se puede, eso al final hemos disculpado. Sinceramente me quitó la gana de grabar la tienda. Venden salmón ahumado y también venden pescado blanco ahumado. Nosotros seguimos por la carretera y a ver si encontramos gente más positiva, porque vamos, hoy es sol y la gente tiene que estar un poquito más positiva. Estamos en el centro de Hitra, donde en teoría las chicas, chicos salen para comer, para disfrutar, para ponerse guapo, las peluquerías y todo. Es una especie de centro comercial que tenemos por allí. Acá tenemos otras tiendas también y justo detrás de nosotros está otro hotel. Qué interesante es encontrar en Hitra una tienda Intermat que se llama, donde venden productos de Asia, Nepal, de muchos países, pero aparte Polonia, Lituania y también Rusia. Entonces, incluso yo tuve suerte y hasta encontré algo que no se van a imaginar que voy a encontrar aquí. Que es plátano maduro. Y de hecho que vamos a enseñar la bolsa que hemos comprado tvorak, que es como quark, queso, pelmeni. Aunque estos pelmeni ponen que son litovsky con pollo. Y pues sí, hemos comprado el plátano maduro para cocinar hoy. Y todo eso nos costó 206 coronas. Lo curioso es que también podría comprar lo que son las caraotas. Allá vendían el kilo de caraotas 56 coronas. Hay variedad de productos, Muy no extraño. mucho. Pero sí que hay algo que tú puedes encontrar que no vas a encontrar en una tienda normal. Y algunos productos que, por ejemplo, de mi país, que ya lo sé, que si quiero puedo venir aquí a comprar. Nos acercamos a un Hitra Culture Center, que se llama aquí. Está en pleno centro de Hitra. Eso es el centro. Así luce el centro. Primera planta es biblioteca. Aquí abajo tenemos Kulturskola, administración y no lo sé si podemos entrar. Ah, sí, está abierto. Está abierto. Esa es la biblioteca. Ahí detrás hacen como que teatro. Están haciendo como práctica de teatro. Entonces por eso se llama Culture Center, que tú aquí puedes hacer el teatro. Ah, mira la sala de internet, conversación. Y ahora si quieres escuchar noruego vais a escuchar. En ny art som utvikler seg selvbevisst og deprimert, og som har lyst til å styre skuta.
Glassmaneter! Romvesener! Tenk da, om dem som kom etter oss fikk til alt på første forsøk. De ble fornøyd med en gang. Jeg synes jo vi fikk det ganske bra. Det er ikke umulig at det er ambisfull. Sí, encontramos justo ensayo De algo, mira. de un como teatro o algo así. Seguimos viendo qué se puede hacer aquí en este pueblo llamado Hitra. Y ahora mismo encontramos una especie como de campo de fútbol. Entonces está aquí como un centro o un campo de fútbol donde al parecer la gente que vive acá viene y hay como una especie de club. Aquí vienen a entrenar, aquí vienen a jugar y estamos justo acá. Vale, ahora vamos de camino a una locación que la gente local, ahí en el centro de Hitra, nos recomendó a visitar, que es como una especie de fábrica, ¿no? Sí, fábrica de salmón. De producción de salmón. El clima se oscureció de repente tan rápido, ya no hay sol. Entonces vamos de camino allí. El sitio está a unos 10-15 minutos del centro de Hitra y vamos de camino a ver qué encontramos ahí y qué podemos descubrir en esta fábrica de producción de salmón. Por el camino hemos encontrado Hitra como ferry. Entonces tú, en teoría, desde Trondheim puedes venir con el barco, con ferry grande, y venir a Hitra, a esta isla. Vamos a entrar dentro, que ese es el edificio. Vamos a preguntar a ver cuánto costaría venir desde Trondheim en ferry y qué tal es el trayecto, cuántas horas dura. Este es como una parada de autobús, aquí dice terminal, como una especie de museo también y café. Mire, Es toda Hitra. aquí está mapa. Mira, amor, puedes aprender de diving. 8.000 coronas vale. Como que diving, 8.000 coronas. Es caro, es caro. Pero ese es deporte caro también. Es caro. Es el uniforme y todo eso. Ah, mira, es como un... Mira. Ah, como que están... Para sushi. Eso es de la fábrica, quizás la que vamos a visitar. Correcto. Quizás lo vamos a ver esto. Mira. Ahí está. Cómo producen todo, cómo crían al salmón, cómo hacen casi todo el proceso. Uf. Y por aquí creo que hay como hasta souvenirs, ¿no? Sí. ¿Será que todo es de Hitra? Mi pregunta, mira, pone Hitra, no sé qué. Esa es otra fábrica de... ¿Cómo se llama eso? Crab. Aquel no me... ¿cómo se llama esto? Cangrejo, correcto. Entonces en español cangrejo. Entonces aquí también en Hitra hay otra fábrica de cangrejo. Ah, mira. Hay un espacio también para los niños donde aquí pueden llegar, pueden pintar. Mira, puedes pescar, cariño. Mira. Aprender a pescar. Mira. Puedes pescar Yeah. y puedes jugar con salmones dentro. Ya. Qué guay. Por eso digo que en teoría esa isla es puro pesca. Pura pesca. O sea, Correcto. salmón y me imagino que... Vamos a, aparte sabemos que es salmón caro. subir a la ¿Qué hay ahí? siguiente planta, pero como pueden ver está todo muy con incluso carteles de cómo se extrae el salmón, cómo se pesca. Madre mía, la fábrica como era antes, ¿eh? Mira cómo son aulas pequeñitas. Y esto es como también especie de exhibición que tienen aquí. Qué fuerte, eso es como que... ¿Cómo empezaron a sacar salmón al principio? Mira, estaban haciendo... Parece que salmón ahí. Sí, es algo... No lo sé. No lo sé, pero aquí debe haber una mini explicación de lo que es esto. Pero miran cómo es, creo que aquí están las jaulas, cariño. La bici, mira. Las con la jaulas. bici, Esta bici. pedaleas y hacías algo también. Qué fuerte. Creo que hemos entrado en un museo. Un museo ¿Y por qué hay auriculares aquí? para escuchar la información. Aquí te cuento todo. Ahora, Andreas Blom. ¿Será que son Magnebols quien
¿Será que son pioneros? Pueden ser pioneros de toda esta industria, ¿no? Endres puede ser. Y aquí puedes ver presentación quizás, ¿no? Ya, mira. The Pioneer está en inglés y en noruego. Vamos a escuchar en noruego. Y te lo presentan ahí. Oh. Å ja, men de har tro på at den også skal kunne utnyttes kommersielt. Oh, qué bonito, Hitra. Fiskeoppdrett har vært, og det en usikker bransje. La verdad que los pueblos y los sitios así como que tienen como una mística, ¿no? Que tú de repente vienes y parece que no hay nada y te puedes encontrar con tanta cosa que hay. Bueno. No, pero creación de salmón aquí también es una de las cosas muy... Aquí le puedes poner stop Ah, y volver atrás o ponerlo en inglés, por ejemplo. Lo mismo. Ah, me dejó solo, ¿eh? ¿Sí? con estos barcos están sacando el salmón. Y por cierto, aquí el nombre de la fábrica que vamos a visitar. Y como también estas esculturas aquí. Mira, aquí ponen Hydro Culture Service. Ya. Sí, Mira. pero... Un troll pescador. Ah, ahí hay más. Mira, ponen gratis. Ah, aquí tú puedes sentirte como que estás de verdad sacando barco, el ¿no? salmón. Sí, como que estás entrando en un barco. Puedes leer información. Aquí puedes jugar. Mira, con peces incluso. Qué fuerte. No entendemos mucho, pero sí que es verdad que cuentan cómo se produce, qué herramientas están usando para sacar la salmón. Kilos de pescado, eso sí que no lo entiendo. Mira, aquí estuvimos hace poco, mira. Que ese era el campo de fútbol. Correcto. Eso es Hitra. Mira, por ejemplo, España, 83.933 toneladas compra España. Y por ejemplo, Britania 64 toneladas. África 7 toneladas solo. Toda esta exhibición está del 1 al 10, está 10, 11. Está muy bonito todo. Y aquí podemos curiosear algo. Yo creo que se puede ver bacterias. Ay, qué asco, mira esto. Creo que puedes ver bacterias del salmón. Entonces quizás esto usan para ver la bacteria de salmón. Ah, correcto, eso son bacterias, creo, que está dentro de salmón. Qué fuerte. Mira, este por ejemplo es otra cosa. Qué fuerte. Esto es como el motor. Mira, esto se gira y aquí está todo el salmón. Ahora, mira, todo el salmón está aquí y luego esto tiene que girarse de alguna forma. Tú tienes que hacer porque esto se gira. Yo pienso que sobre todo para los niños aquí está de maravilla. Y lo único Mira, que aquí hemos son visto- preguntas. Lo único que sí que hemos visto es que todo está en noruego, entonces hay que traducir con el móvil Sí. para poder entender. Todo está en noruego, todo está en noruego. La verdad que me ha gustado la experiencia en Hitra Hurtigbåt Terminal, ¿vale? Está muy bien, pero sí que es verdad que no tenemos ninguna información cuándo salen los barcos. Creo que esto es lo que salen y a qué hora salen. Pero eso sí, ese es el precio. Y así es. Alrededor está así. Qué bonito aquí.
Sí, está muy, pero muy bonito, ¿eh? Y aquí se están ofreciendo, Nastia, como las especies del tour. Tour como para que tú veas cómo es todo el proceso y el proceso de pescado. De la pesca. O sea, tú puedes ir ahí a las aulas de los peces y ver. Porque esa es la empresa que se alquilan quizás. Por eso los trajes están ahí, que te visten así, te los llevan desde Correcto. aquí. Claro, te hacen el tour. Entonces está hacen el interesante. Claro, con razón está la información ahí. Tú puedes reservar con ellos y ellos te hacen la excursión a la fábrica que en teoría nosotros queremos ir a visitar hoy. Pero claro, ahora mismo esto está cerrado. Tendrán un horario o días específicos para poder acceder a este paquete o tour. Pero es algo interesante el que estamos descubriendo hoy en este capítulo. No sé si a ustedes les parece interesante estos temas, pero dejan acá en los comentarios y qué tal les parece lo que estamos encontrándonos hoy en Hitra. Vamos ahora de una vez a mirar esta parte que es como especie de una piedra, ¿no? Sí. Hitra túnel. Ah, Eso es de túnel, ¿no? Esto parece que es del túnel. Del 8 del 12 de 1994. Qué raro, quizás en esta fecha han construido túnel para que podías venir a Hitra. Correcto. Quizás. Vámonos de una vez y nos vemos ahí directamente en la fábrica para ahorrarnos un poquito este trayecto en carro, ¿ok? A ver, llegando ya a lo que es esta fábrica y parece es la entrada. Y esa es la fábrica en teoría. Y aquí se ve todo muy tranquilo desde acá. Y poco coches. Sí, poco coche. Lo suyo es poder entrar, pero no sé si por la hora nos van a permitir hacer como que esa especie de tour, ¿no? Qué bonito el color, azul. Azul muy bonito. Estamos justo en la puerta acá, pero está cerrado. Parece que se abre con códigos y no hay recepción, entonces... Qué pena que no hay nadie en recepción, ¿sabes? Sí, la verdad que es una pena que a esta hora está cerrado todo. Pero es cierto que en Noruega aquí todo se cierra muy temprano. Entonces hemos llegado y la puerta está cerrada. Poneros comentarios si os gustaría conocer la fábrica y ver por dentro. Entonces si tenemos muchos comentarios, pues quizás... Sí, quizás podemos venir otro día y agendar una visita para que podamos curiosear por dentro qué es lo que están haciendo ahí con el salmón. Correcto. No me lo van a creer, pero hemos encontrado en el pueblo de Hitra un gimnasio. Y al parecer abre desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Entonces, está bien el horario. Está bien el horario y aparte, aquí en la entrada consiguen como que los códigos de acceso. Aquí tienen que escanear para pagar el dropping, que el dropping es el pase de un día y cuesta alrededor de 130 coronas. Entonces, si queréis entrenar, también en Hitra vas a poder conseguir un gimnasio como tal para poder hacerlo. Nosotros hoy, como es nuestro día libre, en teoría vamos a descansar. Parece que hay una fisioterapia también ahí dentro, fisioterapia y masaje, creo. Pues el día libre nuestro, nosotros entraríamos. Si no fuese el día libre, entraríamos a entrenar. Entonces, a la parte del centro también hemos encontrado como que hay una especie de Hitra Hallen. Al parecer encontrarás un bowling y también una piscina. Vamos entrando en lo que es el bowling como tal y parece que se puede jugar, ¿no? Hemos decidido hacer una partida o quizás varias. Entonces, aquí tenemos los zapatos para elegir. A ver, tu talla, ¿no? 44, 45, más o menos. Ah, mira, Puede este ser. es tuyo. ¿Pero seguro? Sí, puede ser, pero por seguridad No, 45. voy a llevar 45. Sí, 45. así te queda. Mira este. Vale, y míos son 39, creo que se queda solo estos. Después de las partidas vamos a pagar los 20 coronas por zapatos. Cada uno y la partida vale 50 coronas. 50. Entonces vamos a quitar los zapatos.
apuntar nuestro nombre y aquí lo vamos a jugar. Uy, cómo huele. A ver, estos zapatitos son como graciosos un poco. No, son para bowling, hombre. Mira mis calcetines, ya el color neón. Yo creo que me voy a hundir en estos zapatos. Parece que mi nombre lo han puesto mal un poco, le han puesto G. Y Gender. Gender. Qué mal. Bueno, Anastasia, Muy largo, le faltó la A. ¿Para dónde están las bolas? Ah, mira, está aquí, amor. Tú eliges la que para ti es más cómodo, porque hay algunos que pesan menos, ¿sabes? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Quién cree que va a ganar esta partida de hoy? A ver, Hombre, por supuesto, Anastasia. ¿quién crees que va a ganar esta partida? Votar por mí. Dejar en los comentarios a ver quién gana, Anastasia o Yender. Hasta el momento la partida va así. Anastasia me empezó a ganar, pero he recuperado puntos. Lo único que a Anastasia sí que le duele la mano. Sí, un poquito ya, ¿eh? No sé si es del peso de las bolas, pero De las bolas. sí. Ahora tiras tú. Qué bonito graba el móvil. Va. Bueno, nos queda ya el último remate, el último tiro de 10 tiros, toca a mí. Y ya vamos 76-134. La diferencia es un poco Bastante. grande, pero vamos a ver. Entonces, como es último remate, tengo que ser buena en este último. Por lo menos tener alguna chance de ganar. Entonces voy a hacer. Y ahí paro. Tengo que tirar fuerte. Ah. Solo dos. Al parecer son 10 conitos. Y Anastasia ahora ha roto 8. Quedan 2. Y el último tiro. Ya está perdido. Ay, no me gusta perder. Pero sí, tengo 84 puntos. Ahora Allende. Bueno, ya sabéis quién ganó, ¿no? Entonces a ver qué habéis puesto en comentarios. Vamos a ver si habéis apoyado a mí o a Allende. Ay. 84-137. Así que Gender ganó. Va. 5. Y por cierto, ya está oscureciendo. Ya es bastante tarde. Entonces vamos a seguir el camino porque aún nos queda descubrir en Hitra aún más cosas, creo yo. Sí. Que nos costó todo eso, 140 coronas. 50 por la partida y 20 por los zapatos. Alrededor de 70 coronas por persona nos salió. Incluso este lugar también tiene hasta un solarium. Entonces vienes aquí. Está calentico, no hace frío y Puedes tiene radio. Mira, usarlo. aquí puedes echarte la moneda, meterte aquí en solarium. Porque sabemos que en Noruega falta sol. Y como falta sol, esa es una buena opción para tomarte un poco el color. Bueno, es cierto que después de jugar a bowling tenemos un poco de hambre, como estamos por Hitra. I can offer you not a regular salmon, but we have a smoked salmon that we can put. Smoke es, claro, ahumado. No. Chicken. Chicken. Prefiero. Entonces nosotros, claro, estamos en Hitra, hemos entrado al hotel. El hotel es muy bonito. A ver si podemos enseñar también por dentro. Y aquí hay un restaurante
bonito también. Los precios aquí son por las nubes. Pero, claro, lo único bueno es que con cada vez que vienes a comer, ¿no? A este tipo de lugares, te sirven agua. Sí, Que la agua es gratuita, es gratuita. pero es lo único que es Lo único gratuito, que- el resto hay que De pagar. resto hay que pagar. Pero que iba a comentar que es bastante caro, pero lo vamos a probar, comida local de aquí. Esto se llama focaccia. Por nombre me suena que es como que italiano, focaccia, pero sí que es verdad que sirven aquí en Noruega mucho en restaurantes. Te hacen como tipo pan casero, blandito, y te sirven siempre con una salsa. Aderezos, así como Y eso es creo que lleva también, no sé si ajo o algo así, aceite. Entonces te sirven siempre la focaccia. Tener en cuenta cuando estáis en Noruega. Agua y focaccia. ¿Quieres probar? Sinceramente me estoy durmiendo. Pero yo pienso que es por el cambio de clima. Empezamos con sol, ahora de repente está nublado y ahora de repente empieza a llover y un poco así. Pero... Estamos riendo ahora con Gender, que estamos en un pueblo, como llamamos pueblo, y nos sirven unas comidas. Sí, pero lo otro curioso es que en teoría ese salmón, algo típico de acá, ¿no? Y nosotros pedimos todo lo contrario. Pedimos fue una ensalada César con pollo. Mira cuántos pollos me han echado. Wow. Y una hamburguesa, pero esta tiene hamburguesa, una pinta que casi me arrepiento que no he pedido yo una hamburguesa, pero me voy a hacer gorda. Yo lo comparto contigo, cariño. Wow, míralo. Estaba yendo ya casi durmiendo, Sí. pero ahora Ahora me desperté. ahora veo la cara, le gusta mucho comer. Ahora va a comer. Así que vamos a comer. La comida riquísima. La comida ha sido Muy buena. muy buena. Y yo voy a ser sincera, probé una cerveza local y estaba también muy buena. Era como frutada, que nos aconsejó la camarera. Y muy importante, estamos muy contentos comiendo y tal, pero hemos olvidado totalmente que el túnel va a cerrar en media hora. Sí, para salir de acá hay que atravesar el túnel. Entonces, entre la comida se nos olvidó que hay que irnos corriendo porque si no podemos quedarnos aquí esta noche. Así Correcto. Y nuestro plan no es quedar aquí esta noche, porque si no vamos a seguir gastando mucho dinero. Sí. Este es hotel, mira qué chulo. Siempre aquí es como en casa. Me gustan los hoteles de aquí que te sientes como en casa. Se llama Hjorten, ¿vale? Así que si estáis por acá, podéis reservar una noche aquí. El precio sí que no lo sé cuánto es, pero es muy bonito este hotel. El juguete. Mira, esto en verano creo que es una pasada aquí, ¿eh? Y bueno, ya está oscuro en Hitra. nosotros por hoy yo creo que hemos cumplido la tarea de conocer un poco de este nuevo lugar en Noruega y creo que se va a quedar en uno de mis favoritos. La cuenta nos salió 819 coronas. 819 coronas. 819 coronas por lo que habéis visto que hemos comido y hemos tomado. Así es, Noruega. Así que cuando vais a Noruega tenéis que preparar el bolsillo. Y bueno, nos vamos a despedir ya de este capítulo. Ha sido un placer estar con ustedes. Recordar siempre darle me gusta, suscribirse a nuestro canal, apoyarnos, que es importante su apoyo. Y siempre recordar que los domingos estamos siempre subiéndoles un nuevo episodio al canal. Y nada, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Hasta la próxima. Paca, paca.